Hola, ¿qué tal chicos? Pues antes de comenzar formalmente el estudio de matemáticas en este primer grado, sí me gustaría dejarles claro cómo es que se estructura esta asignatura. ¿Por qué es importante que les enseñe esta parte? Porque para muchos de ustedes las matemáticas es muy difícil y han creado un miedo falso a través del tiempo. 6 años de primaria y quizás a nadie le gustan las matemáticas. De tal forma que les puedo decir que las matemáticas, según su complejidad, según su estudio, tienen 5 especialidades en la educación secundaria donde se registra todo lo que vamos aprendiendo. Y estas 5 especialidades las vamos a estar viendo para que ustedes sepan cómo es que funciona esta apasionante asignatura. Y bueno, vamos a comenzar. Comenzaremos con la primera especialidad que quiero que conozcan. Se llama aritmética. ¿En qué consiste la aritmética? ¿Qué hace la aritmética? Bueno, la especialidad de la aritmética se encarga del estudio de los números. Puros números. Es la más antigua y elemental rama de las matemáticas. Se encarga de sumar, restar, multiplicar y dividir puros números. Que quede muy claro esto, chicos. Solamente trabaja con números. Entonces conozcan la aritmética. Después tenemos otra rama que se llama álgebra. Al decir rama estamos diciendo un sinónimo de especialidad. Es lo mismo decir rama que especialidad. Y la otra especialidad o rama de las matemáticas es álgebra. ¿Y qué se aprende en álgebra? Bueno, en álgebra es algo muy parecido a aritmética, trabaja con números. También se suma, se resta, se multiplica y se divide. Pero la diferencia está principalmente en que se utilizan letras. Ustedes pueden observar cómo en estas imágenes vemos montonal de garabatos, números y letras. Todo eso es álgebra. Vean esas imágenes, vean cómo hay paréntesis, signos, letras. Eso es lo que se ve en álgebra. Es una especialidad que se ve más profundamente en la educación profesional. Sin embargo, aquí en estos 3 años aprenderemos las cosas más básicas, las más elementales. Por eso no será tan difícil. Aquí en México, esas dos especialidades nos las han involucrado con un nombre muy particular, que es este que les presento, y se llama número, álgebra y variación. Y en educación secundaria se le conoce como el eje de número, álgebra y variación. Pero ustedes ya saben ahora que involucra dos especialidades, la aritmética y el álgebra. Muy bien. Vamos a ver otra especialidad de matemáticas que vamos a estar tratando y es precisamente la geometría. ¿Qué es la geometría? Bueno, la rama de las matemáticas que estudia todas las formas que se encuentran a nuestro alrededor y que además pueden ser medidas. Ustedes recuerdan muy bien ese tipo de ejercicios que hacían en primaria. Miren cómo hay triángulos, cuadrados, rombos, etcétera, todo tipo de polígonos. Eso es la geometría. También hay cuerpos geométricos como estos que ustedes pueden ver aquí. Esos son los cuerpos geométricos. Todo eso lo involucra la geometría, las formas que se encuentran a nuestro alrededor. Solo basta con que den una mirada a su alrededor y todo lo que está en ese contexto en el cual están ustedes tiene forma. Si ustedes ven la televisión verán un rectángulo. Si ven la ventana de su cuarto será un rectángulo. Y así muchas cosas. Esa es la geometría. Aquí en México le han puesto un nombre muy particular y eso sucede, nuevamente se los digo, nada más aquí en México. Y es este nombrecito que se llama forma, espacio y medida y que es el segundo eje en el que se va a estructurar nuestra materia. Ok, ahora vamos a ver otra especialidad muy importante que se llama estadística. ¿Y qué es la estadística? La estadística se encarga de todas esas cosas que ustedes han visto que se maneja muchísima información
y que se manejan gráficas para representarla. Vean ustedes, eso es estadística. Vean cómo están muchas gráficas, la información que se maneja ahí, rangos y cosas de ese tipo que ustedes van a ver más adelante y que ya estuvieron viendo en primaria. Tablas matemáticas y mucha información que se trata aquí en esta especialidad de estadística. Otra de las especialidades que vamos a ver es probabilidad, que van de la mano, estadística y probabilidad. En las dos se estudia la información, una información matemática que se maneja en el caso de probabilidad se maneja de una manera diferente. Vean cómo aquí ya vemos dados, cartas, cubos, vemos situaciones en donde se experimenta el azar, ¿sí? Probabilidad experimental, probabilidad clásica, todo eso de que ¿qué será más fácil? ¿Que caiga un 6 o que caiga un 4? Y vemos ahí cómo esos ejemplos de probabilidad nos dan una idea de lo que es esa especialidad. Entonces vemos que estadística y probabilidad manejan información, manejan datos. Y aquí en México le han puesto un nombre muy especial a esas dos especialidades y las vamos a conocer como el eje de análisis de datos. Y bien, haciendo un resumen, matemáticas en la educación secundaria se clasifica en tres ejes. El eje número, álgebra y variación. El eje forma, espacio y medida. Y el eje análisis de datos. Y muy sencillo que lo entiendan. El primer eje engloba el estudio de los números, que es la aritmética, y el estudio de las cantidades usando números y letras, que es el álgebra. El segundo eje engloba la geometría, el estudio de las formas que se encuentran a nuestro alrededor. Y el tercer eje, el análisis de datos, que estudia la estadística y la probabilidad, el manejo de la información. Bueno, quiero que estudien bien esta parte porque es importantísima para estructurar todo lo que vamos a aprender. Así que espero les haya gustado este pequeño video.